Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos acompaña don Antonio Álvarez de Santi, quien ha sido indudablemente noticia este lunes. Don Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya casi tarde. Muy contento de poder conversar esta tarde con ustedes. Don Antonio, le iba a pedir por favor que me aclarara algo, porque se lanzan los medios que usted anuncia su precandidatura. Sin embargo, yo escuchándolo con cuidado, hay un par de cosas que usted dice que me hacen dudar un poco de esto, y es de que sea que usted esté anunciando su precandidatura. Porque usted dice, si no se logra un candidato de consenso, yo estaría anunciando mi precandidatura en abril. Entonces, simplemente sáqueme de dudas, ¿está anunciando o solo si no hay candidato de consenso anunciará usted su precandidatura, don Antonio? Efectivamente, usted está diciendo lo correcto, Randall. Yo he venido insistiendo desde hace varias semanas que el Partido Liberación Nacional no debe de ir a una convención. A mí me parece que vamos a lucir frente al país como un partido sin sensibilidad, alejado de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Ir a una convención donde se van a gastar millones de colones en anuncios, en publicidad, en transporte, etcétera, cuando tenemos a una cantidad muy grande de costarricenses sin trabajo, tenemos pequeñas y medianas empresas cerrando, tenemos el turismo prácticamente iniciando labores después de un año de estar paralizado, y Liberación Nacional ir a una convención me parece que no es el momento oportuno. Yo por eso creo que debemos de buscar con madurez la figura de un candidato o una candidata de consenso que nos evite ir a una convención y que por supuesto nos permita poder ganar las próximas elecciones. Este para mí es el punto fundamental, y formalmente yo no he anunciado ninguna candidatura, en el sentido de que lo que estoy buscando es el alcanzar un proceso de consenso, y eso es lo que me parece que es lo fundamental. Ahora, en toda democracia, si no hay posibilidades de llegar a un consenso, tendremos que llegar a una votación, y ahí habrá una convención, y ahí sí vamos a participar en el proceso los actuales precandidatos. Pero en este momento mi mayor esfuerzo es la búsqueda de un candidato o candidata de consenso y evitar que Liberación Nacional vaya a desgarrarse en un proceso interno, y sobre todo a lucir como un partido sin sensibilidad frente a un país que requiere más bien unión y no confrontación. Don Antonio, si como me dio la razón en esta interpretación, en el sentido de que usted se lanzaría o lanzaría su precandidatura en abril en caso de no conseguir un candidato o una candidata de consenso, le pregunto en la misma línea argumentativa. Entonces, ergo, usted no aspira hoy a ser ese candidato de consenso. No puedo decir que yo aspiro a ser el candidato de consenso, porque entonces ya no estaríamos en una negociación, sería una imposición. Si yo me siento con usted para que nos pongamos de acuerdo en algo, pero antes de eso le digo, pero tiene que ser con la propuesta mía, pues de ahí no puede haber un acuerdo. Evidentemente, yo estoy consciente que si estoy planteando que busquemos a un candidato de consenso, ese candidato puede que no sea yo. Puede que sea, pero puede que no sea yo. Y si en el consenso se encuentra y no soy yo la persona, yo estaría apoyando a quien resulte como la persona que alcanzó ese consenso, definitivamente, porque si no se trataría de una imposición. Don Antonio, este tema de la política es un ajedrez que realmente a mí me parece muy interesante. Y en esos términos le pregunto con todo respeto, la última semana ocurrieron cosas importantes o trascendieron cosas importantes. La reunión de expresidentes, la solicitud de don Oscar a don José María de que por favor desista de presentar su precandidatura. Yo logré confirmar que aunque doña Laura no lo expusiera abiertamente, en sus conversaciones ella ha insistido con don José María en que no le dan los números para una elección nacional. Incluso yo confirmé que en la conversación de don José María con don Oscar, don José María le dice, bueno, tírese usted y yo me quito, ¿verdad? A lo que entiendo, don Oscar no tiene ninguna aspiración electoral. Entonces, digamos, me suena más a decir, no me voy a quitar. En esta línea de cosas, que usted confirme hoy finalmente que si no hay candidato consenso, en abril se va a tirar, le pregunto, es un movimiento más de presión en el sentido de suave. Pongámonos serios, si yo aquí, que soy el último candidato presidencial, estoy diciendo que apoyo primero un candidato consenso antes de tirarme yo, espero que el resto lo haga y el resto, entiéndase, José María Figueres, don Antonio. Bueno, yo creo que tienen que ser todos, ¿verdad?
Evidentemente, según las encuestas, hoy encabezamos las preferencias del liberacionismo José María y yo, en condiciones muy distintas de las que teníamos hace 4 años, donde yo tenía una desventaja monumental frente a José María. Hoy en día pues es una diferencia muy pequeña, pero además es muy probable que al final vayan a llegar a la recta final 2 o 3 candidatos y las aguas se vuelvan a polarizar igual que hace 4 años. Entonces me parece que sí, efectivamente, si hay 2 candidatos que encabezan las encuestas, entiéndase José María Figueres y Antonio Álvarez, que damos el paso para buscar el consenso, me parece que eso tendría muchísimo peso en aras de que podamos alcanzar ese consenso y creo que es un ejemplo para el resto, pero no se trata de que se quite solamente uno u otro, hay 10 aspirantes y en realidad deberíamos de quitarnos 9 o 10 en caso de que el consenso lo tenga alguien que no esté entre los actuales precandidatos anunciados, por lo menos. Claro, pero no se valdría, insisto, siguiendo su línea argumentativa, no se valdría que 2 de esas figuras que buscan el consenso, entiéndase usted, que lo ha tenido claro en estas declaraciones, y don José María busquen consenso aspirando ellos a imponerse. O sea, Claro. usted lo tiene claro porque usted me dice, Randall, yo no voy a decir, sí, voy a ser precandidato y decir, bueno, voy a buscar el consenso, porque claramente estaría buscando el consenso hacia mí. Entonces, digamos, lo lógico me parece, don Antonio, y simplemente quiero que me lo aclare porque eso fue lo que le entendí. Lo lógico es que don José María, si va a integrar ese grupo que busque el consenso, pues tampoco sea él quien busque el consenso para sí. Claro, estoy totalmente de acuerdo. No puede ser que el promotor del consenso esté buscándolo para él. Ahí ya no estaría buscando el consenso, sino estaría buscando que le den el apoyo. Y definitivamente sí, creo que en esto debemos de ser transparentes, de que el consenso puede ser o no favorable a los que estamos involucrados. Pero es importante, y yo se lo digo a los costarricenses y a los liberacionistas, aquí no se trata solo de ser candidato. Ya yo fui candidato presidencial. El tema es un candidato que pueda ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones debemos de dejar la menor cantidad posible de heridas en el proceso. Una convención deja muchas heridas que no cicatrizan en un periodo tan corto como es hasta febrero del año entrante. Entonces, si realmente lo que queremos es ganar la elección, hay que pensar en función de cómo ganar esa elección. Y esa elección se gana, repito, buscando la unión, la paz interna dentro del partido y no los enfrentamientos. Por eso lo puedo decir con una gran propiedad, porque ya fui candidato del partido y ya sé lo difícil que es enfrentar un proceso después de una convención en la que se deja muchas heridas, como es la gran mayoría de procesos internos. Entonces, pensando en eso es que lo ideal sería que podamos alcanzar ese consenso. Entiendo que una posición sine qua non de esa búsqueda de consenso, Antonio, es decir, una condición necesaria, es que ninguno de los que busque el consenso anuncie la precandidatura antes de la conversación. Porque, digamos, usted mismo me está diciendo, no, yo hasta abril, una vez que discutamos el consenso, pero vamos al otro lado. Usted le pediría abiertamente a José María que no anuncie si va de precandidato o no hasta que conversen el tema del consenso, Antonio, para hacer posible ese consenso? Bueno, yo creo que ya es un tema de estilos personales, me parece, porque ya hay varios candidatos que han anunciado varias personas que han anunciado su precandidatura, incluso uno hizo un conato de inscripción que después el Tribunal Supremo de Elecciones le evidenció que no era posible, pero no creo que sea un requisito sine qua non, me parece que es más la actitud que el formalismo de ser o no ser, porque independientemente de que se anuncie o no, pues, se puede estar ya trabajando en el proceso de la tendencia como tal. Creo que es más la apertura mental de poder aceptar que uno pueda hacer o no pueda hacer la persona electa en ese consenso, más que el anunciar o no anunciar. Hay 5 cabezas, me parece a mí, se lo digo con todo respeto, en Liberación Nacional, que son los expresidentes, evidentemente, y los ex candidatos. Ahí hay 5 personas, don Oscar, doña Laura, don José María, usted y don Johnny, que ha tenido, digamos, una participación menos pública, pero bueno, fue antes de Claro, usted el último candidato presidencial. claro. Eh, si yo agarro esos 5, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar, bueno, don Oscar quiere que haya candidato a consenso, don Antonio quiere que haya candidato a consenso, don Johnny no tengo idea, no sé,
don José María quiere que él sea el candidato, o sea, claramente no quiere candidato consenso. Y doña Laura me parece en su comunicado que también dice, digamos, no es muy amiga de la idea del candidato consenso. ¿Qué le parece esa división? Porque digamos que estarían 2 contra 1. Bueno, yo no conozco la posición de la mayoría. La verdad es que el que la ha hecho pública es don Oscar y coincido con él en que es un esfuerzo importante para dar un primer paso. Claro, ese paso de los expresidentes después tiene que llevarse a los precandidatos, porque obviamente lo que hay que lograr es que los precandidatos lo acepten. Si no lo aceptan, pues igual seguiríamos en un proceso de convención. Pero me parece que en estos días tendremos más claro el tema porque no conozco hoy realmente cuál es la posición de José María. Entiendo que él ayer no se refirió al tema cuando le preguntaron y no conozco tampoco más allá de lo que publicó doña Laura en un comunicado de prensa, pero estos esfuerzos hay que hacerlos porque solo no se alcanzan, hay que poner un grano de arena de parte de todos para buscarlo y creo que vale la pena porque repito, el país no está para divisiones ni confrontación, está para unión y Liberación debe de ser un partido con madurez suficiente para hacerlo. Repito, si no se alcanza, pues en esto yo no soy una persona tan ilusa de pensar que entonces simplemente no pasará nada. Bueno, ahí si no se alcanza habrá convención, pero creo que el esfuerzo debemos de darlo en aras de lograr la unión del partido y después la unión de la familia costarricense. Yo puedo señalar con certeza que usted no es candidato o precandidato hoy hasta que se discuta el tema del consenso, Antonio. No, yo lo que le puedo decir es que para mí es una prioridad la discusión del tema de consenso. Es, por supuesto, una prioridad. Decir que no soy aspirante, pues sería un poco contradictorio si he estado en charlas en Liberación Nacional de precandidatos, pero lo que sí es fundamental es insistir en que la prioridad debe ser que busquemos ese candidato o candidata de consenso. Obviamente, si hablo de candidatos, pues ya no estaría incluido ninguno de los actuales precandidatos, porque no hay ninguna mujer que haya manifestado su interés de inscribirse como tal, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo y además tenemos tiempo suficiente, obviamente no meses, pero tenemos todavía unas semanas para poder llegar a alcanzar un acuerdo que creo que vale la pena intentar. Don Antonio, quién debería arrancar con la discusión de ese consenso? Porque viendo un poco la reacción en redes sociales, yo entiendo que las redes sociales no son la realidad, pero digo, Facebook tiene una penetración del 95%, es un buen espejo. Mucha gente se molestó con la actitud de los expresidentes, en el sentido de que en una democracia, aunque sea muy normal en otros países, en una democracia no les gusta que 3 escojan en lugar de 450,000. Deberían escoger los 5 que le nombré, debería ser un tema que decida la asamblea, debería ser un tema que decida el comité ejecutivo. Cuál debería dar la patada inicial de Bueno, esa confrontación? obviamente yo no creo que esto sea una decisión de que los 3 expresidentes dicen va fulano o va fulana y todo el partido va a hacer fila detrás de ellos. Creo que eso es un poco iluso, porque hay que convencer a los precandidatos actuales para que renuncien a sus aspiraciones o renunciemos, en caso que no sea yo esa persona del consenso. Debo de incluirme entre los que debemos de ceder el espacio. Entonces es un proceso en donde lo que los expresidentes sugieran va a tener mucho peso para que lo podamos discutir con los precandidatos y con otras figuras del partido. Usted señalaba a don Johnny acertadamente y después trabajar la Asamblea Nacional. Yo creo sinceramente que el proceso no es un proceso sencillo y requiere convencimiento de la gente, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que empezar por alguna parte. Esta iniciativa de don Oscar con los expresidentes es un muy buen primer paso. Ahora, lo de las redes sociales es muy relativo. Yo no me mantengo activo en redes sociales, la verdad no les doy mucho seguimiento, porque uno habla en el barrio de uno. Cuando yo escribo para decirle algo sobre banano, de todos los bananeros que están conmigo están de acuerdo, pero los que no son bananeros no están en ese barrio o en ese grupo mío. Cuando escribo de ciclismo, los ciclistas coinciden conmigo. Entonces, redes sociales son pequeños barrios y en los que uno está con la gente que es amiga de uno y coincide con uno. Yo no me preocuparía mucho por las críticas que pudieran darse ahí,
porque estoy seguro que habrán críticas también cuando venga la Convención de Liberación y las escuelas estén llenas de gente y que no hay distanciamiento para las filas para la votación y que hay anuncios en la televisión y la gente diciendo que por qué se gasta tanta plata en todas esas cosas. Bueno, somos un país donde siempre encontramos algún nivel de reclamos y de quejas de la gente y en eso pues tenemos que acostumbrarnos. Pero por encima de todo, de los que puedan, independientemente de quienes hoy puedan criticar, lo mejor y lo que más le sirve al país es evitar un proceso de confrontación y también a liberación nacional. No hemos hablado más ahora, una rápida referencia que hice de las razones sanitarias, pero también ese es otro tema importante. Movilizar gente en carros, no van a hacer las burbujas, ir a las escuelas a votar, hacer las filas, etcétera. Creo que es un proceso que deberíamos de reducir en términos de riesgo al máximo, más ahora que estamos viendo que el país por primera vez empieza a levantarse de la pandemia y los niveles de contagios disminuyen y dichosamente las muertes también. Don Antonio, ¿qué paso sigue? Porque usted me dice, bueno, es un primer paso el del expresidente Arias y entiendo que tienen tiempo, pero tampoco tienen una eternidad. Claro. ¿Convocará usted o conversará con los expresidentes para decir, vean, reunámonos ahora con su presencia y tal vez con la de don Johnny, de decir, avancemos en esta discusión? ¿Propondrá usted una reunión de esta naturaleza? No, no, yo no voy a proponer una reunión, pero sí estoy iniciando conversaciones con otros precandidatos para que podamos buscar ese camino. Creo que es importante hacer conciencia entre los precandidatos de qué es lo mejor para cada uno de ellos o para cada uno de nosotros y para el partido. Ya salieron encuestas y esas encuestas son muy importantes porque cada quien empieza a ver la oportunidad y la opción real que tiene. Y entonces ya es más fácil entrar en un proceso de negociación cuando cada uno sabe cuál es realmente el peso y el respaldo político que tiene. Entonces, me parece que es un momento propicio para tener conversaciones y encuentros y eso es lo que estoy planeando hacer con los precandidatos. No con los expresidentes, ellos ya llevan una dinámica entre ellos, pero me parece que con los precandidatos sí es importante hablar en aras de lograr que podamos ir haciendo conciencia de ver si alcanzamos ese proceso de evitar una convención. Don Antonio, dos preguntas más. El tema de las encuestas es muy interesante porque usted puede reflejar en una encuesta el peso electoral que tenga hoy, pero también puede reflejar el potencial de crecimiento. Le voy a poner un ejemplo que no es el suyo. Claro, A José María Figueres lo conoce el 95% de la población, ¿verdad? Tiene un caudal electoral positivo y tiene mucho más gente que dice que nunca votará por él. Hay otros que los conoce el 30, el 35% de la población, caso por ejemplo Carlos Ricardo Benavides o Roberto Thompson, que tienen una opiniones favorables, ¿verdad? Versus una minoría de opiniones desfavorables. Pero si lo veo en el caso de ellos dos, significa que tienen un 70% para crecer. Eso también podría pesar, digamos, no lo veo tan fácil como digamos el claro, pastel en ese instante, sino vamos a ver claro. potencialidad de crecimiento, Antonio. Claro, por supuesto, tiene usted toda la razón. Ver los niveles de opiniones de gente que no es del partido también para ver cómo puede pescar en aguas no liberacionistas, porque es real que con liberación hoy en día, con solo los liberacionistas no se gana. Claro, tiene toda la razón, ver el potencial de la persona, etcétera. Y eso va muy de la mano si el candidato o la candidata de consenso no es del grupo de los precandidatos, porque probablemente su nivel de respaldo va a estar en cero. Entonces hay que tener en cuenta eso, claro. Coincido con usted plenamente, pero también es una referencia para que cada quien vea las posibilidades que se tienen en el proceso, pero no es simplemente cuánta gente vota por mí hoy, porque además recordemos algo muy simple. Yo gané la convención en el anterior proceso con una ventaja muy amplia, pero uní a todo el grupo que no apoyaba a José María Figueres. Hoy en Claro. día hay nueve candidatos, aparte de José María. Si van los nueve separados, probablemente el peso individual del figuerismo, que sigue siendo el mismo de hace 4 años, tendría una ventaja. Pero si el grupo que no respalda a José María se une, pues es muy probable que se obtenga una victoria en el proceso electoral de junio. Entonces, todas estas son variables que se tienen que valorar, que una de esas es cuál es la segunda opción de voto. Cuando Claro. se le pregunta a la gente, mi preferido es A. Bueno, pero si A no está, ¿por quién votaría? Bueno, entonces ahí es donde
se ve quién significa el respaldo para quién ante el retiro de cada cual candidato, y son el tipo de variables y ese ajedrez político y matemático que hay que estudiar en los próximos días. Don Antonio, usted ha insistido en que el candidato o candidata, pero es deseable, no excluyente, pero es deseable que el candidato consenso salga de la lista de precandidatos. No, no, pues no deberíamos delimitarlo. Me parece que no es conveniente. Aunque claro, si es una persona que no ha mostrado intereses, pues es también más difícil ir a conseguir después un consenso. Pero no deberíamos de limitarnos a la lista de los actuales aspirantes. Una pregunta extra cortita. ¿Cómo reaccionó su familia a su aspiración? Porque se lo digo con todo respeto, pero Costa Rica sabe, don Antonio, que no la pasaron muy bien hace 4 años por un motivo de salud de doña Nuria, porque usted tuvo que ausentarse. Digo, ¿cómo lo ha tomado su familia? Claro. Bueno, Nuria y yo nos conocemos desde las luchas universitarias, desde 1980 que estuvo conmigo en la campaña de la FEUR. En realidad, debo decirle que mi familia en lo personal, y no cometo ninguna indiscreción, está dividida. Nuria y mi hija Adriana y mi nieta Isabela prefieren que yo no participe en la campaña electoral. Mi hija Andrea y yo nos orientamos porque yo participe y me involucre. Entonces sí tenemos una diferencia familiar, por supuesto no irreconciliable. Usted comprenderá que después ya estamos cerca de los 40 años de casados, no vamos a pelearnos por una situación como esta, pero sí es importante mantener esos equilibrios. La familia no está totalmente convencida de mi participación en el proceso electoral. Don Antonio, le agradezco muchísimo por estos minutos. Muchas gracias y bueno, seguiremos conversando porque creo que este tema va a estar muy activo ahora y en los próximos días. Indudablemente.